Bueno, bienvenidas a todas las personas a un nuevo episodio de este podcast. Hoy les traemos un tema que está a veces muy en boga o lo escuchamos muy seguidamente en estos tiempos modernos, actuales, que a la vez es un tema muy ancestral, ¿no? Que es mindfulness, atención plena en español. Así que empezando por ahí, voy a darte la palabra, Iñaki, para que arranquemos con esta charla, con esta conversación. Hola Cristian, buenas tardes aquí en España, buenos días allí en Argentina. Mindfulness, sabes que con mindfulness la traducción es muy difícil, ¿no? Porque como que la palabra inglesa a mí no me sugiere mucho, mente llena. Vaya lío, ¿no? Igual no es lo que, igual no es lo que queremos, Ajá. pero bueno, igual podríamos empezar un poco por la historia de cómo se crea el movimiento de mindfulness, ¿te parece? Sí, me parece bien. Vale, por lo que, por lo que tengo entendido, por lo que me han contado mis profesores y tal. Seguramente algunas cosas sean incorrectas, pero bueno. Mindfulness es un movimiento que se origina en Birmania, en Myanmar, que es un país Theravada, budista. Entonces, para quien conozca Myanmar, sabrá que Myanmar es un país bastante cerrado a lo que es el mundo exterior. Está bastante aislado de sus vecinos, tanto de la India por un lado, como de la China por otro, como de Tailandia por otro. No tiene mucho contacto y tenía mucho menos antes. Yo más o menos lo conozco bien, pues estuve ahí 5 años de monje en el monasterio de Paok. Eh, entonces esa característica que tenía en el siglo anterior, ahora no sé si es siglo XX o final del XIX, pero por ahí, no sabían lo que había fuera. Entonces dice la leyenda, que, que una noche el rey de Myanmar tuvo la brillante idea de invadir India. Y según cuentan, estaban tan aislados que no sabían lo que eran las armas, no sabían lo que eran las escopetas, las pistolas. Así que cogió su ejército con caballos y fueron a invadir India, con espadas y caballos, ¿no? Ahí como si fuera algo medieval. Y allí en India le esperaban los ingleses con escopetas. Entonces, el rey de Myanmar no tuvo más narices que volver hacia atrás y los ingleses les siguieron y aprovecharon para entrar en Myanmar, en Birmania, en Burma. Con lo cual, medio conquistaron el país. Y con los ingleses, pues llegaron nuevas religiones, llegó el protestantismo, luego entraron también católicos, musulmanes, pero principalmente católicos y cristianos. Y tal, los cristianos tienen la ventaja en aquel momento de proporcionar educación gratuita para los niños. Y esto fue una clave para que la mayoría la mayoría no, pero muchísimos de la gente de Myanmar se empezara a convertir al cristianismo. Y entonces ahí hubo un par de maestros budistas que se preocuparon, porque hasta entonces las prácticas budistas para monjes eran unas y para laicos eran otras. Para laicos era simplemente cultivar la generosidad, dana, mantener el templo y estas cosas, pero no había prácticas de meditación para los laicos. Entonces hubo un par de monjes, entre ellos Lady Sayadaw y los que vinieron después, que empezaron a darle un poco a la cabeza y decir, a ver, ¿cómo podemos explicar a la gente las ventajas del budismo fácil, en 10 días? Porque el entrenamiento budista requería muchísimo tiempo, un poco como lo hacen en PAO. Requería practicar estados de concentración muy profundos, jhanas, luego con los jhanas ver las partículas subatómicas, namarupa, bueno, etc. Requería un trabajo por completo para poder practicar budismo. Entonces estos monjes dijeron, a ver cómo se lo explico al granjero
las ventajas del budismo y empezaron a diseñar estos planes de meditación de 10 días, donde en 10 días se ve un poco el budismo en general y cómo funciona, ¿no? De forma que una pequeña práctica, ahora mismo, pues luego vinieron Mahashi o Goenka, donde en 10 días uno contempla la impermanencia y se da cuenta de que hay mucho detrás y funciona. Y esto empezó a funcionar tan bien que no solo evitó que los locales de Myanmar se convirtieran al cristianismo y permanecieran en el budismo, sino que además los ingleses empezaron a practicar estos cursos. Y con ellos, pues luego viajó estos cursos de 10 días, de Vipassana, de Sati, a Estados Unidos, hasta que aquello se extendió globalmente. Y es lo que es conocido ahora como mindfulness, que es la traducción de la palabra Sati, Pali. Y con esa introducción histórica te paso el relevo. Bien, muchas gracias, Iñaki. Me acordaba a medias, eso vos me lo habías contado, no me acuerdo si vos, pero qué interesante ver ahí cómo se van eh, culturalmente y socialmente generando las condiciones, ¿no? Y cómo se van expandiendo y cómo van cambiando también. También dentro de mindfulness, como se lo conoce hoy en día también muy globalmente, también ha habido, bueno, hay muchos maestros que han participado en estas prácticas, sobre todo hay varios maestros americanos que han participado ahí en Myanmar, ¿no? Como Jack Confield, Joseph Goldstein y otros, que también en Estados Unidos es como que empezó a tomar mucha fuerza y también está John Kabat-Zinn, ¿no? Practicante Zen, de yoga, pero también científico molecular, que crea también este programa de mindfulness para la reducción de estrés, que empieza a tener una mirada un poquito, apuntan lo mismo, pero a veces tienen algunas implicancias un poquito distintas, ¿no? Y este es uno de los programas más reconocidos internacionalmente, este programa de mindfulness, ¿no? Eh, que a veces la traducción más simple que se le hace es como la definición que es tomada, es esto de prestar atención intencional, sin juicios, al momento presente, y ahí surge un estado de conciencia cuando uno presta atención de esa manera. Y esa es como la forma también que se ha expandido mucho también desde Estados Unidos hacia otros lugares, ¿no? Pero es lindo también tener esta mirada de ¿no? De estos países. Después también la cultura obviamente tibetana también tiene mucho de esto, de mindfulness, bueno, todo el budismo, ¿no? Eh, y creo que para este podcast quizás podamos empezarnos a invitar a explorar qué tiene que ver mindfulness con el bienestar, ¿no? Me parece que siempre me gusta como decir qué implica mindfulness, esta palabra sati, que- esta recolección de la mente en el momento presente, en estar aquí ahora, qué tiene que ver con el bienestar, ¿no? Eh, ¿Y qué pasa cuando no está mindfulness también, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay conciencia? ¿Qué pasa cuando no hay conciencia? A veces se lo toma como un sinónimo, ¿no? Al ser consciente, estar consciente. Así que si quieres, ¿te parece que empecemos a explorar por ese lado, Iñaki? Sí, podemos empezar por ahí. Igual enfatizar un poquito, explicar un poquito antes el término mindfulness, sati, que es un poco lo que has dicho tú, esa atención consciente y darse cuenta. Esto viene del Satipatthana Sutta, o más extensamente incluso del Maha Satipatthana Sutta. Y resumidamente es prestar atención a todo lo que pasa. Satipatthana está primero dividido en atención a lo que es el cuerpo. Dentro del cuerpo vamos de una atención más gruesa a una atención más sutil. La atención más gruesa del cuerpo pues, podría ser las posturas. Pues estamos sentados, estamos alineados,
estamos torcidos, estamos de pie, estamos andando, atención a cuando movemos los brazos, cuerpo. Luego hay podemos ir un poquito más sutil, que es atención a las sensaciones corporales, cómo se siente el cuerpo, un poco la práctica de los 4 elementos, ¿no? Si hay sensaciones corporales, si el cuerpo está tenso, si el cuerpo está relajado, si hay dureza, si está blando, si hay frío, si hay calor, si hay, eh, si hay hormigueo, si hay, en fin, un montón de características. Con, con, con la atención simplemente en dejarlas que aparezcan y desaparezcan, que aparezcan y desaparezcan, un poco sin perseguirlas como un loco y sin rechazarlas cerrándole la puerta, tal cual. Luego se vuelve un poco más sutil, que es una atención, es Vedana Anupassana, es atención a lo que es el difícil de traducir, porque el Vedana se podría decir sensación, pero más o menos sería así, si la sensación o si el objeto mental es agradable o es desagradable o es neutro. Si es agradable, cómo reacciona y cómo se queda colgado de ese objeto, si es desagradable, cómo lo empuja afuera. Yo Me he gustaría escuchado también. la traducción de, perdón que te interrumpa, de Vedana como tono efectivo, que me parece que en español más o menos Podría, podría, podría podría ser, semejar, sí, podría como ser. el color sensorial que tiene esa experiencia, si me gusta, si es agradable, si es agradable o neutro, ¿no? Sí, es eso, cómo se siente. Sí. Claro, cuando uno tiene atención a cómo se siente un objeto, verá que si se siente bien, el tren de pensamientos va a ir para un lado y si se siente mal, el tren de pensamientos va a ir para otro. Y lo mismo las emociones. Mm, Luego hay otro que es el Chitta Anupassana, que es atención a la mente, atención a ver si la mente está enfadada, si la mente está alegre, si la mente está confusa, si hay envidia, si hay amor, bueno, pues todo el baremo, ¿no? Podríamos entrar en los diferentes chetasicas, pero vamos, sería un poco todas las cualidades de la mente, tanto las aflictivas, las que nos hacen la vida un poco imposible, como las positivas, por así decirlo, ¿no? Con las que nos centran. También atención a las obstrucciones, si la mente está perezosa, si la mente está removida. Sí que más o menos resumiendo es atención a todo lo que pasa dentro del cuerpo y de la mente. mm, sí. Añadiéndole la parte de sabiduría, que es igual un poco lo que a mí me falta en la aproximación que hay en Occidente al mindfulness. La sabiduría en el sentido más básico de ver que es impermanente, es cambiante, y luego en el sentido más profundo, que ahí sí que podríamos ahondar después, eh, que no hay un yo fijo que está viviendo todas estas sensaciones. Porque ahí es donde yo veo un poco el conflicto entre el sati mindfulness tradicional y el mindfulness moderno, porque al final el mindfulness tradicional es una forma de liberarte, usar la meditación para una liberación, que tiene que ver mucho con el bienestar. Eh, Sería como el bienestar máximo. Y, y claro, como es natural, cuando esta técnica viaja a un país, cógelo del país, ¿no? Cógelo de la... Entonces, mindfulness ha cogido mucho de la psicología, también con buenas intenciones para producir bienestar, pero a veces la psicología bueno, a veces no, casi siempre la psicología está más basada en construir un ego saludable para funcionar en el mundo, que también tiene que ver con el bienestar y que igual es requisito previo para trascender el ego. Pero ahí sí que hay una cosa que todavía nos queda a todos por aclarar y es que el bienestar máximo es cuando uno trasciende el ego.
Entonces, claro, ahí hay una amalgama de mezcla de psicología con mindfulness, que ahí sí que hay una, como que en un momento van para un lado, ¿no? Uno va para trascender el ego y otro va para reforzarlo, para afianzarlo. Y de ahí, bueno, surgen algunas veces confusiones. Que Sí, las dos tienen... creo que como este teléfono descompuesto también, ¿no? Como el mensaje que después va bajando por las culturas y más ahora que eh, con todos sus pros y contras, pero también veo con muchas contras, a veces el mindfulness se está banalizando mucho, ¿no? Como simplemente, bueno, estar aquí en el presente, a veces tiene un tono de, de solamente de disfrute, muy, hasta inclusive como buscar, como adaptarlo a la búsqueda del disfrute en el momento presente por el disfrute en sí, no por la liberación, ¿no? Por que a veces, o a veces también se pone mucho en juego sin juzgar, ¿no? Eh, y a veces se confunde con tampoco discernir o tampoco tomar conciencia concreta de lo que es, ¿no? Entonces, a veces en esa banalización se pueden perder mucha el foco de qué es lo importante, ¿no? Y creo que ahí es importante que cada persona se haga la pregunta que busca con estas prácticas, ¿no? Porque si uno está buscando realmente liberarse, el despertar, en el sentido, ¿no? Como algo, eh, quizás como un, un objetivo como que a veces puede parecer abstracto y espiritual, sino como un propósito genuino de decir, me gustaría estar bien realmente a mí, ¿no? Como que me gustaría eh, poder, como mencionaste vos, esto trascender las aflicciones que me hacen mal, ¿no? Que las aflicciones mías que hacen sufrir a las personas con las que me encuentro, o que hacen sufrir a mí mismo o a las personas o al entorno, ¿no? Y creo que estos cuatro fundamentos que fuiste mencionando en la práctica de atención plena, ¿no? Primero ser consciente, creo que un ejemplo simple puede ayudar a entender cómo todo esto eh, está al alcance en cada momento, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, yo ahora estoy acá eh, y puede de golpe haber un sonido que me dificulta, ¿no? El sonido es una sensación física, entonces soy consciente del sonido, ¿no? Y ese sonido, ese ruido empieza a ser no placentero, ¿no? Que el tono el tono afectivo de esa sensación, no placentero. Y la mente empieza a surgir todo un montón en el tercer fundamento de atención plena, ¿no? Un montón de enojo, ¿por qué están haciendo esto? Y empieza toda la reactividad, ¿no? Y después podemos ver que la mente se pone en ese estado, ¿no? En ese estado de enojo, de aversión. Y la práctica de atención plena nos invita, como fuiste mencionando vos, a ser consciente de que todo eso es un proceso que está sucediendo y que uno ahí puede, y ahí está creo que lo que estabas apuntando vos, como encontrarlo con sabiduría y ver que ahí no es que hay un yo que está haciendo que todo eso suceda, todo eso es un proceso que se está despertando y ocurriendo, y ahí la sabiduría de comprender eso y de decir, bueno, de ahí elijo inclusive cómo me relaciono con esta experiencia cuando soy consciente, porque la mayoría de las veces quedamos tan atrapados en la reactividad y surge este yo de decir, este ruido y todo está mal en este momento, entonces tengo que a veces empezar a tomar esa conciencia más testigo que comprenda y que se relacione con la experiencia puede ayudarnos a tener ese espacio también para relacionarnos de otra manera con ese momento, ¿no? No sé si elegí el mejor ejemplo, pero lo que quería es como también como decir, este ser consciente sin juicio se refiere a eso, a poder observar eh, de una manera más directa, conectada, más real también, ¿no? Como, no sé cómo te resuena esto, Inés. Está este término sati samprañana, ¿no? Es mindfulness, pero con sabiduría. Cierto que a un primer nivel, sati, mindfulness ya de por sí nos hace la vida mucho mejor, porque podemos estar donde estamos.
eh, y podemos ser conscientes de las perturbaciones, cómo surgen, y antes de que nos secuestren, pues soltar, ¿no? También nos hace que nos conozcamos más, que eso es muy importante y es algo que la gente experimenta cuando empieza a meditar, ¿no? Que no sabía la mente lo loca que estaba o, o la cantidad de cosas que había hasta que se pone a mirarla. Y ese conocerse a uno mismo ya de por sí aumenta la calidad de vida un montón, un montón. También el hecho de enraizarse en el cuerpo, del sati más básico, ¿no? El Kayanupassana, la atención a los procesos sensoriales del cuerpo, a la respiración, hace que estemos conectados, mente y cuerpo, y eso ya nos da bastante más energía. También nos ayuda a concentrarnos, ¿no? Y hacer que nuestra capacidad energética, en vez de estar desperdiciada, ponerla donde queramos. Y sobre todo, principalmente, vivir en el presente. Esa sería la fundación de Satik, sin la cual el resto de prácticas yo diría que es imposible. Pero no acaba ahí, no acaba ahí. Es cuando entra la sabiduría, es cuando entra el darse cuenta de lo que es uno y lo que es el mundo, cuando de verdad uno puede empezar a soltar mucha carga y cuando de verdad uno puede empezar a abrirse al mundo y entrar en lo que es un poco la formación del carácter desde otra nueva óptica. Y eso igual es lo que mm, pienso que es interesante que defendamos hoy en día con todo lo que hay de mindfulness, que hay muchas cosas que yo diría que son problemáticas dentro del movimiento mindfulness. Por ejemplo, mindfulness para francotiradores, ¿no? Eso está, ejército americano estudia mindfulness para poder disparar mejor, para poder tener atención y matar mejor. Claro, eso es una, vamos, eso no es mindfulness, eso no es mindfulness. Hay empresas también, ¿no? Que enseñan mindfulness a los trabajadores para que puedan trabajar más horas y rendir más. Y, y mindfulness no está para eso, o no debería estar. Todo lo que está de moda ahora, ¿no? De manifestación y no sé qué, voy a usar meditación para ser más rico, para tener más poder, para... Todas estas desviaciones de mindfulness no están dirigidas hacia la felicidad, sino a veces hacia lo contrario. Y hay que tener claro el enfoque, al menos más básico, más Theravada, de que mindfulness está para eliminar la infelicidad de uno y de los demás. Y luego ya si lo juntas con una visión no dual, mejor todavía, pero al menos a ese nivel eh, tendría que quedar claro. Dentro de todo es como mindfulness en la plaza del mercado, ¿no? Para mí es una pena cuando existen estas desviaciones. Pero bueno, imagino que también es normal cuando un nuevo sistema entra en una nueva cultura, hay como estos reajustes. Sí, me parece importante lo que estás mencionando y cuando ibas mencionando se me venía esta dimensión que las prácticas budistas siempre arrancan con el sila, ¿no? La famosa ética, ¿no? Como base primera, que en el yoga también te lo llamas y ni llamas, ¿no? Como que siempre hay una base ética que sostiene las prácticas, para qué estamos, que dan un norte también hacia para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Sin tener eso,
Esto puede ir para cualquier lado y estoy de acuerdo que qué lindo sería tener esa claridad, ¿no? De, de que estas prácticas, en definitiva, eh, están al servicio de que todos seamos más felices y que todos aliviemos el sufrimiento que empieza a ocurrir cuando, como decías vos, cuando somos más conscientes, ¿no? Porque, eh, y ahí entra lo de la sabiduría que mencionabas, ¿no? Muchas personas llegan a querer meditar con una aspiración como más instrumental o funcional, ¿no? Porque quiero estar, no sé, mi vida es vivo súper estresado, entonces quiero bajar el estrés, como a veces puede tener una dimensión como si fuera un reemplazo de una pastilla, un ibuprofeno o una, ¿no? Como en vez de... Y, y bueno, y muchas veces yo también soy consciente de que al menos a través de ese interés las personas vienen y después se dan cuenta, claro, que es mucho más amplio esto, ¿no? Que no es como tomarte una pastilla y sentirte mejor, no es eso. Empezás a tocar aspectos más profundos de la existencia, ¿no? Como de poco en estos fundamentos de la práctica que mencionabas, darte cuenta del espacio de los pensamientos y los estados de la mente y en ese darte cuenta de decir, yo no soy la mente, ¿no? Y poder darte cuenta en la experiencia directa, no cognitivamente, que yo no soy mis pensamientos. Y eso a veces ya ahí empieza a abrir otra dimensión, ¿no? O yo no soy mis emociones, ¿no? Y las emociones pueden ser observadas y pueden ser comprendidas, ¿no? Entonces, cuando empezamos de la práctica de la atención plena a ser consciente de todas las olas de la experiencia que van ocurriendo y a poder estar con esas olas de experiencia, quizás también se abre la dimensión más bella de esta práctica, que es una de las cosas que más me gusta del programa de reducción de estrés, el cual guío. Ayer justo tuvimos la jornada de práctica continua, que es una jornada de práctica continua de silencio de las 9:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que para muchas personas es la primera vez que hacen una jornada de silencio. Esto fue online, entonces lo hacían desde sus casas, pero ya venían 6 semanas practicando 40 minutos por día y venían desarrollando la cualidad de la conciencia, la atención plena en distintas actividades del día, ¿no? Y el hecho este de detenerse, estar en silencio y continuamente cultivar la atención plena como lo harías en un retiro, ¿no? Entonces, un retiro de un día, las personas empiezan a realmente entrar en contacto con una dimensión eh, mucho más profunda que es, y una verdad que empieza a aparecer, que es que exactamente en el momento donde estamos y como estamos, hay una integridad, ¿no? Que no necesitamos arreglarnos, que no necesitamos mejorarnos, ¿no? Que es una filosofía y mirada muy opuesta a lo que esta práctica nos propone, ¿no? Cuando nosotros empezamos, podemos aprender y ver que en lo que nos está pasando, cómo nos está pasando, está una posibilidad de eso, hacerlo consciente y relacionarnos con sabiduría, como mencionaste vos, relacionarnos con compasión con eso, es donde está el camino, ¿no? El camino, todo eso es parte del camino, no está afuera, ¿no? A veces pensamos, no, es que si no tuviera todos estos problemas que tengo, si no tuviera este dolor en la espalda, si no tuviera este dolor emocional porque me está pasando esto, ¿sí? Podría estar muy consciente y disfrutar y lo reducimos a la práctica a una banalidad como sentirse, no quiero usar la palabra banalidad, pero a una idea o un concepto de cómo debería ser. Y en realidad la práctica, creo que lo más bello que nos propone es donde estamos y como estamos, poder ser conscientes y encontrar una forma espaciosa, conectada, de darle lugar a eso y de ese lugar ver qué es lo que mejor podemos hacer para nuestra felicidad, para aliviar el sufrimiento. Y cuando más empezamos a hacer esto, que por eso traía lo de ayer, la gente se da cuenta que puede estar el dolor de espalda, era el ejemplo de una persona, del cuello, que a veces, muchas veces pareciera que la vida es solamente este dolor de cuello, y de a poco empezamos a abrir nuestra perspectiva, nuestra experiencia, y nos damos cuenta que está el dolor de cuello,
y también que hay millones de otras cosas. Y ahí algo empieza a cambiar, ¿no? Porque no es solo el dolor del cuello, por poner un ejemplo, ¿no? Lo que me está pasando. Hay como mucho más, y eso nos lo permite esta conciencia mucho más abierta e íntegra, y ahí algo cambia, ¿no? En la percepción de quién soy o qué soy, ¿no? Cómo es el mundo. Y también esto de, esto que traemos en uno de los primeros encuentros, este dukkha, ¿no? Esta insatisfacción constante de que este momento presente no es suficiente y yo no soy suficiente y que falta que haga esto y que falta que mejore esto, eso empieza a cambiar en algún momento, ¿no? Y hay una paz y un bienestar que puede empezar a emerger de respeto, honra, integridad de las cosas como son, ¿no? Y eso creo que cuando la práctica está dirigida a ese lugar, empieza a abrir grandes puertas, ¿no? Para sentirnos mejor, para mirar a las personas que nos rodean también con otros ojos, con los ojos del corazón también, ¿no? Sí, y te he entendido bien un poco por dónde vas. eh, y juntándolo con lo que hablábamos antes, dentro de nuestra cultura de la occidental, estamos como muy metidos en la mejor versión de ti mismo. En el futuro mejora para alcanzar tal nivel y así podrás ser feliz. Y como que esto siempre está después, ¿no? En el futuro. Y tiene que ver con esos dos arquetipos del amor, ¿no? El amor de madre y el amor de padre, que a veces es el padre quien da amor de madre, pero bueno, el amor materno sería un poco hagas lo que hagas, te voy a amar, aunque te metan en la cárcel, yo voy a seguir amándote. Y el amor arquetípico paterno es, si haces esto, te voy a amar, si no lo haces, no. Entonces igual como sociedad, y eso se ve muchísimo cuando se enseña meta, cuando se enseña la meditación en el amor a occidentales, darse amor a uno mismo les es dificilísimo, dificilísimo. Y es porque no me lo merezco, hasta que no sea la mejor versión de mí mismo o mí misma, no soy merecedor de este amor. Y eso es un obstáculo porque está basado en, en el poder personal, ¿no? Personal del yo. Eh, yo me esfuerzo, yo desarrollo, yo achieve, ¿no? Y llega un momento que con esto yo alcanzo el despertar o la iluminación, cuando no es así. Cuando no es así, el despertar aparece por gracia, te lo regalan, tú no consigues nada, es algo que te dan. Eh, y, y, y entonces estas prácticas de mindfulness nos pueden ayudar a ver que ese superestado que uno quiere alcanzar, tal, es lo que está pasando ahora. Simplemente que lo estamos obstruyendo por todas estas cosas, pero ya está ahí, no hay que hacer nada. Y eso es difícil de entender para un occidental, que tiene que trabajar, que tal. Que no quiero decir que no haya que practicar, hay que practicar, pero te lo dan como un regalo. Aparece por gracia, no aparece por meterle fuerza. Mm, mm. O Sí, ahí sea, está. Sí, igual que el sol aparece sin meterle esfuerzo. sí, me venía esto que creo que lo mencionamos en otro capítulo, esto que un discípulo le preguntaba al maestro, eh, practicando y practicando y practicando, Mm, ¿cuánto puedo lograr esto del despertar, no? Y el maestro le dijo, y tanto como hacer surgir un amanecer. Entonces el maestro le dijo, y bueno, ¿y para qué practico? Entonces, ¿para qué nos hace levantar a las 5 de la mañana? ¿Para qué estamos todos juntos? Y para que cuando amanezca estés despierto, ¿no? Y es muy bonito esta mirada porque de alguna manera
muchas de las prácticas de yoga, también la filosofía, ese desapego, el resultado viene de ahí, ¿no? Como, bueno, es esta palabra que vos traías mucho también, cultivar, ¿no? Eh, Uno va a la huerta, la trabaja, ¿no? Cuida la tierra, riega las plantas, se fija cómo le da el sol, saca las malezas, corrige si hay que corregir algo. Después los frutos, lo que va a ir creciendo, y bueno, es obra de la gracia de todo un montón de cosas que habrá que ir viendo cómo, ¿no? Eh, y eso creo que sobre todo coincido que para nuestra mente occidental y sobre todo para la mente, es muy difícil de concebir, porque ¿y cómo? Y entonces no está fuera de mi control. Entonces si está fuera de mi control, para qué voy a hacer algo ¿no? ¿Para qué me voy a esforzar en esto, ¿no? Es muy interesante mirarlo eso. Acordaba también con esto del yo o del no yo a la hora de practicar. Una anécdota de pues uno de estos profesores de mindfulness o de Vipassana, pues que fue monje y estaba dando un retiro en Bodh Gaya. No sé si era Vipassana, pero bueno, y claro, la pregunta típica de la gente que lo estaba atendiendo, ¿has visto Nirvana? ¿Te has iluminado? ¿Tú qué eres? ¿Tú eres Sotapanna? Anagami? ¿Qué eres, no? Y la respuesta del monje es, ni yo he visto Nirvana en el pasado, ni yo estoy viendo Nirvana en el presente, ni yo voy a verlo en el futuro. Mm, 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 mm. Qué Y bonito. seguramente mucha de la gente pensaría, "No, lo que está diciendo es que no ha aparecido Nirvana, pero lo que Totalmente. estaba realmente diciendo el tío no es el yo el que, no es el yo el que se despierta. Así vas por ahí, va a ser imposible, Mm, va a ser imposible. mm. Self-achievement, no sé cómo es en español. Es ¿No? como el logro, me parece. Como algo a lograr. Achievement, me parece que es logro o alcanzar algo. Sí, algo que uno logra, ¿no? Estamos viendo ahí el Dalai Lama atrás con el viento. Me está saludando. Quiero cerrar un poco la ventana. Y bueno, luego, ahora que nos estás volviendo un poquito a las ventajas para el bienestar, eh, lo que más percibo yo con los alumnos antes y después de empezar a practicar meditación o mindfulness, es que empiezan a verla venir antes. Así como antes entraban en estados que incontrolables, eran secuestrados y no sabían de dónde venían, esas tendencias siguen surgiendo, pero las ven antes, las cachean. Y claro, ya no se suben al carro igual. Y Mm, eso ya es un logro de narices. Esa es una de las cosas que más mm. alegría da. Que luego hay Sí, más, luego hay que trabajarlo más, pero al menos entender un poquito cómo funciona tu mente, un poquito, porque del todo eh, no te lo acabas, sí. pero eso es un paso de gigantes. Sí, y tiene que ver también con cambios que se dan en el cerebro, ¿no? Porque a medida que vamos entrenando la atención, ¿no? Y sobre todo esto que es muy gracioso, cómo nos pasa, cómo les pasa a la mayoría de los alumnos, de esa frustración que surge porque se dan cuenta de la mente del mono, de la mente que divaga, ¿no? Y como que, eh, y que a través del darse cuenta ese y el volver a ser consciente es como realmente entrenamos este músculo de la atención en la corteza prefrontal. Y esto que decías vos de verla antes, es porque, claro, cuando esos músculos de la atención empiezan a estar más despiertos, empiezan también a funcionar distinto con el sistema límbico y con el sistema reptiliano del cerebro, que son las partes más primitivas. Entonces, cuando ya se empieza a generar, porque
El enojo no se genera cuando ya estoy loco de la ira o loca de la ira, ahí como ya se empieza a gestionar ahí como alguien me dijo algo, o estoy en una situación, o vengo con una sumatoria de cosas, y el cuerpo me lo está avisando ya, emocionalmente me estoy sintiendo de otra manera. Ahí están los cuatro fundamentos de mindfulness de vuelta, ¿no? Se siente como no placentero, no estoy contento. eh, y el hecho de cuando me siento y encuentro todo eso y empiezo a entrenar esto de ser consciente, por eso empezar a ser consciente, claro, después en algún momento estoy en el día a día y eso que entrené de ser consciente de, eh, cuando empieza a surgir algo, la empiezo a ver venir antes, como decís vos, ¿no? Y eso que antes terminaba en un enojo tremendo, yo diciendo algo de lo cual me arrepiento, esas reacciones que nos hacen girar en loop siempre en los mismos caminos. eh, bueno, de alguna manera el hecho de empezar a ser consciente en el programa de reducción de estrés se lo nombra como la respuesta mediada por mindfulness, ¿no? Que es muy parecido a lo que hablamos en el episodio del karma cuando decíamos que a base de ver nuestras reacciones y nuestros patrones y hacerlos conscientes, después se genera un espacio que quizás me permite elegir de otra manera mi respuesta. Ya no tengo que reaccionar de la misma manera que reacciono siempre. Y eso, hablando también de la liberación, que es una de las palabras que traías vos, es una liberación en ese momento. En ese momento es sentirme un poquito más libre porque me doy cuenta que de golpe puedo elegir una respuesta distinta a la que siempre estuve perpetuado y que parecía que era esclavo, y que empiezo a ver que hay otra opción, que en mi experiencia aparece la posibilidad de elegir otra cosa, aunque sea de parar o alejarme de la situación. Y eso a fines de confianza y empoderarnos de cómo entramos en contacto con nuestra vida, empieza a ser un montón, porque hay una confianza que empieza a ocurrir, ¿no? Me parece que está relacionado con lo que decías vos, Guille, que no. Sí, hay pequeñas, grandes liberaciones. Ah, luego hay otra cosa que me gustaría traer a colación, y es que tampoco hay que obsesionarse con mindfulness en plan super mindful, porque al final, si con eso acaba siendo un reforzamiento de aquello de lo que nos queremos liberar. Porque puede aparecer en la práctica, y nos habrá pasado a todos en algún momento, pues de que hay un yo observando y un montón de sucesos y tal, pero no es ese yo el que observa, es la conciencia. Entonces, eh, está bien también relajar un poco. Mm. Hay que estar atentos, pero sin ponernos demasiado peso. Tiene que ser más fluido. Que igual eso Más natural. más natural, sí. Tiene que ser Es difícil, porque como todo, la sabiduría está en no hacer fuerza, en que sea sin esfuerzo. Pero para llegar a ese punto a veces hay que hacer un poco de esfuerzo, ¿no? Y bueno, ahí es un poco equilibrar lo que, lo que es el cultivo con, con la sabiduría de que lo que uno que está buscando ya está pasando aquí ahora. Mm. Mm. Sí, Por es eso muy... a mí me gusta mucho cada vez más, es el Zen. Pese a Mm. que Theravada tiene una aproximación increíblemente útil, gradual, de paso a paso, y ir descubriendo, y la pequeña escalerita, y algunas escuelas tibetanas también, y tiene su utilidad. Hay muchos pitfall, hoy no sé por qué me salen palabras inglesas. Hay muchos desvíos, pero cuando empezamos por la sabiduría, eh, nos podemos entroncar más en esas palabras del Buda de el Dharma es bello al principio, a la mitad y al final.
Mm, mm, Si no, puede haber mucha carga de esfuerzo, de escalera, de paso a paso, que es muy útil, ya te digo, yo ya en PAOK, te puedes imaginar, eso era, pero está bien traer las dos a la vez. Eh, mm, Hay un camino gradual, pero la gente tiene que entroncar con la sabiduría desde el principio para poder disfrutarlo bien y para que no aparezcan desvíos. Porque mm, si no, pues aparecen estas cosas, mindfulness para francotiradores. Porque al final estas prácticas, tanto mindfulness como concentración, dan mucho poder mental, muchísimo. Y con ese poder mental uno puede hacer un montón de cosas. Pero si no tiene sabiduría, puede usar ese poder mental para ponerse así en problemas. Entonces es importante ir introduciéndola desde el principio. Nada. Y se vuelve a hacer de noche otra vez, Cristian. sí, sí. Me gusta Bueno, mucho quizás esto de acabar con el atardecer. sí, sí, Me sí, parece muy, muy bello. sí. Y quizás entonces podamos, ya aprovechando ahí que también la luna está invitando a cerrar, siguiendo con esta invitación de que la vida llama y uno puede responder. eh, Mm. Quizás se me viene esto como cerrar con una invitación, ¿no? Para las personas, ¿no? De que esto, me gustaba mucho esto que también traías del no esfuerzo, ¿no? Que quizás para cultivar esta atención plena, este estado de presencia, se requiere quizás más continuidad que esfuerzo, ¿no? Y tener recordatorios y formas no solamente de practicar formalmente, tener un espacio de tiempo para sentarse, para caminar, para hacer movimiento consciente, para hacer una práctica acostado, lo que quiera, lo que querramos, sino también para decir, bueno, en este momento estoy haciendo esto, ¿cómo es ser consciente de este momento, ¿no? Y en este momento que están escuchando este final del podcast, por ejemplo, cómo es ser consciente de este final de podcast, de lo que estoy escuchando, cómo estas palabras están resonando en mi cuerpo y poder prestar atención al cuerpo, cómo es la postura en mi cuerpo. Y, y quizás esa forma de simplemente esa aproximación de esa voluntad de querer entrar en contacto, ¿no? De una mirada muy amable con el momento presente, que no esté a base de ese esfuerzo y ese achievement, ese logro de algo, sino más bien de esa exploración, esa curiosidad, ¿no? ¿Cómo es ahora ser consciente de lo que está, ¿no? Y ver cómo eso lo podemos ir de a poquito y gradualmente cultivando también en nuestro día a día, ¿no? Que nos empieza, a qué nos ayuda, a qué nos habilita ser un poquito más conscientes. Pues para ayudar en eso, para que nunca haya practicado mindfulness, una forma muy sencilla es primero empezar por la postura corporal y hacer, por ejemplo, si no estás sentado, hacer que el peso caiga sobre los dos huesitos sobre los que nos sentamos, está en el centro, y ver si el cuerpo está alineado, si no, si está torcido. Y de ahí podemos pasar a sentir las múltiples sensaciones que aparecen en el cuerpo, que van y vienen, que van y vienen, que van y vienen. De ahí podemos pasar a la respiración, cómo le entra el aire, cómo sale, cómo entra, cómo sale, cómo cambia la respiración cuando uno lo observa. De ahí podemos pasar a lo que se está escuchando, ¿no? Si hay pájaros, si hay coches. Y luego irse un poco dentro a ver qué pensamientos recurrentes ha habido durante este día. Y a partir de ahí dar el salto a la conciencia que está observando todo esto, eh, y ver que no está en ningún lado. Así que bueno. Bueno.
agradecemos entonces ahí a todos los que se han sumado a este podcast y les saludamos. Muchas gracias. Chao, chao.